Bien, nos habíamos quedado entonces en la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. Un voluntario que quiera leer a Dante Alighieri. Muy bien, Alberto Leal. ¿Tiene micrófono activado? Eh, Buenos días, profe, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Ahí está bien el tamaño del texto. Sí, señor. Canto Gloria en el universo y Primero, resplandece en una primero parte más y en leemos otra la menos. pregunta. En el cielo que más de su luz prende fui yo y vi cosas que redecir no sabe ni puede el que allí desciende. Porque acercándose a su deseo, nuestro intelecto se ahonda tanto que tras él la memoria ir no puede. En verdad, cuanto del reino santo pudo mi mente, en verdad, cuando el reino santo pudo mi mente acumular tesoro, será ahora materia de mi canto. Profe, ¿me dice algo? Debíamos leer primero la pregunta, recuerden, no lo olviden. Primero nos vamos siempre a la pregunta, ¿vale? Hasta ahora, bueno, iba muy bien con la lectura, pero vamos a ver qué es lo que estamos buscando en la pregunta. Porque puedo leer el poema sin saber qué es lo que busco. Sí, puedo, pero finalmente tendré que devolverme, ¿no? A leerlo de nuevo porque no leí la pregunta. Entonces, ya saben, como recomendación y siempre mecanizados, vayan directamente a las preguntas que tiene este texto. Este texto tiene las preguntas 3 y 4. Bien, vamos entonces a ello. Pregunta número 3. El contenido del fragmento anterior tiene como propósito comunicativo. Ojo, el contenido del fragmento anterior tiene como propósito comunicativo. Dar a conocer la tristeza del autor, expresar los sentimientos del personaje, exponer la angustia ante la muerte, relatar la experiencia de Dante Alighieri. ¿Cuál será el propósito comunicativo? O sea, el objetivo de comunicar esto. Muy bien. Y la pregunta número 4 dice, de acuerdo con el contenido de este texto, se puede pensar que Dante Alighieri pretende negar la existencia de Dios, criticar a la religión, confirmar la existencia del cielo, persuadir al ateo. O sea que estamos, mire, ¿por qué es tan importante leer esas preguntas antes del texto? Vea que las preguntas me dan la indicación de hacia dónde va la comunicación de ese texto. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con un tema de Dios? Mire, Dios, religión, cielo, ateo. Estas palabras son un grupo que tienen una característica particular. Es el tema en torno a la fe, en torno a la religión. Entonces vean cómo ya sé lo que voy a leer. A veces hay respuestas muy largas. Ahí la verdad no les aconsejo leer todas las respuestas, porque son muy extensas y pierde uno mucho tiempo. Pero en estas que son cortas sí tiene uno una ventaja. Ustedes tienen que ir ganando ventaja sobre otros en cualquier examen. Entonces, consejo primordial,
leo primero la pregunta y sus opciones de respuesta. Si me es posible leerla rápido. Y voy ganando, obviamente, un concepto, un resumen de lo que me van a preguntar. Ya sé que el poema habla sobre fe, sobre Dios, sobre religión. Y la pregunta anterior, como habla de religión, la pregunta anterior decía, ¿cuál será el objetivo comunicativo, no? El propósito comunicativo, ¿cuál será? Dar a conocer la tristeza del autor, expresar los sentimientos, exponer la angustia ante la muerte o relatar la experiencia de Dante Alighieri. Pues bien, vamos a ver cuál será entonces ese propósito comunicativo. Muy bien, el compañero iba muy bien con la lectura, pero nos saltamos, recuerden, las preguntas. Eso es muy importante. El compañero que iba a leer, por favor, levante la mano para autorizarle audio. Listo, Leal. ¿Tiene audio activado? Profe, por la Divina Comedia. La gloria de y en otra menos. En el cielo que más de su luz el que de allí, acercándose a su deseo, nuestro intelecto se ahonda tanto que tras él la memoria ir no puede. En verdad, cuanto del reino santo pudo mi mente acumular tesoro, será ahora materia de mi canto. Oh buen Apolo, al último afán, hazme ser de tu valor, tal vasto como exiges para dar el laurel del Parnaso. A Sabas me es preciso entrar en la faltante arena. Ok, Leal, muy bien. Creo que tienes mala la señal, por eso tal vez los demás compañeros no alcanzaron a entender. ¿Alguien más que quiera volver a leer el poema? No, bueno, entonces vamos con Kelly Arteaga. Kelly Arteaga tiene audio activado. Buenos días, mi sargento, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Siga Kelly con el poema de Dante Alighieri. Canto 1, El Paraíso, la Divina Comedia. Muy bien. La gloria de aquel que todo mueve penetra el universo y resplandece en una parte más y en otra menos. En el cielo que más de su luz prende fui yo, y vi cosas que redecir no sabe ni puede él que de allí desciende, porque acercándose a su deseo, nuestro intelecto se ahonda tanto, que tras él la memoria ir no puede. En verdad, cuanto del reino santo pudo mi mente acumular tesoro, será ahora materia de mi canto. Oh, buen Apolo, al último afán hazme ser de tu valor tal vaso como exiges para dar el laurel amado. Hasta aquí una cumbre del Parnaso asaz me fue, mas ahora con ambas me es preciso entrar en la faltante arena. Vale, perfecto. Felicitaciones. Tiene buena lectura. Tiene buena lectura. Excelente. La felicito. Gracias, mi sargento. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con las opciones de respuesta. Ojo, desde el título es importante. Mire, les voy a dar una pista cuando ustedes logran asociar, ¿no? Los conceptos. Tenemos el concepto de la fe, de Dios, de religión, de ateísmo. Díganme, ¿qué significaría entonces canto 1, el paraíso, dentro de ese concepto de religión? ¿Quién cree que tiene la respuesta? Mira el título, el paraíso. Si hablamos de religión, entonces, ¿qué significa el paraíso en la religión? Muy bien, Kelly. El cielo sería, ¿cierto? El cielo. Y lo menciona en el poema, ¿cierto? Bien, ahora vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo. Verso a verso. Y la gloria de aquel que todo mueve. ¿A quién se refiere aquí? La gloria de aquel que todo mueve. ¿De quién están hablando?
Muy bien, de Dios. Perfecto. Perfecto. Penetra el universo. Y esto, mire, esta pregunta que se están haciendo aquí debe hacerse durante el examen, ahí, en la lectura. O sea, no es leer una estrofa y lo más rápido que se pueda llegar al final. No. Es terminar de leer el verso o el párrafo, la línea, la palabra y entender de qué me están hablando. La gloria de aquel que todo mueve, pues obviamente es la gloria de Dios. Penetra el universo y resplandece en una parte más y en otra menos. Oiga, ¿cómo así? Entonces Dios, mire, en una parte resplandece más y en otra menos, de acuerdo a la creencia, obviamente, pues de Dante Alighieri. Recuerde que todos los dioses son diferentes, no todos los dioses tienen las mismas características, ¿no? En el cielo, que más de su luz prende. En el cielo, que más de su luz prende. Cuando estamos hablando de que el cielo en la religión es el lugar a donde todos queremos ir, es el paraíso, entonces es donde Dios más está. O sea, mire, por eso dice, Él resplandece en una parte más y en otra menos. O sea que Dios en el cielo resplandece más. Mire, en el cielo que más de su luz prende. Fui yo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mire, fui yo que estuvo ahí, muy bien, que estuvo en el cielo. Y vi cosas que redecir. Redecir es decir dos veces. Redecir. Decir, re es repetir, ¿no? No sabe ni puede el que de allí desciende. ¿Qué quiere decir todo este párrafo, por favor? Ya me dijeron que estuvo allí. ¿Qué más quiere decir? Sí, que estuvo ahí. Pero ¿qué más? Les voy a activar micrófono para los que quieran participar. Ya sabemos que estuvo ahí en el cielo. Y dice, vea, y vi cosas que redecir no sabe ni puede el que de allí desciende. De pronto la resurrección, profe, no. Puede ser que estuvo ahí en el cielo y resucitó, ¿cierto? Pues de acuerdo a nuestra religión, nosotros vamos al cielo y si volvemos de allá es porque resucitamos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues porque después de la muerte ya solamente vendría la resurrección para nuestra religión. Ojo, para nuestra religión. Pero ustedes han leído otras religiones, como por ejemplo la de los dioses griegos o la de los dioses romanos. ¿Han visto ustedes las películas en donde sale Ares, Zeus, que quedó sorprendido con lo que ve ahí y no sabe cómo explicarlo? Muy bien, eso quiere decir. Desciende del cielo a la tierra, excelente, sí, desciende del cielo a la tierra. O sea, porque él estuvo ahí, mire. Ojo, mire, a veces hasta las películas le ayudan a uno. ¿Ustedes han visto una película que se llama Guerra de Titanes? En la que sale un actor que es hijo de Zeus y él va hacia el Averno, va al infierno. O sea, ¿cómo es posible ir al infierno y volver? Se dan cuenta que en otras religiones usted puede ir al infierno porque es un lugar físico. Y también él estuvo en el cielo y peleó allá en el cielo con el hermano. Los que han visto la película ya saben, ¿no? Es de dioses la película, así es. Pero él es un semidios, es un hijo de un dios. Pelea con cíclopes, con otra serie, pelea con la gorgona.
En fin, y puede ir al infierno y regresar de allá a pie, y puede ir al cielo y regresar de allá también. ¿Por qué razón? Porque son lugares que el hombre puede visitar siempre y cuando tengan ciertas características. Pues en este poema, la religión muestra eso, ¿sí? Muestra que, que Dante Alighieri estuvo en el cielo, que vio cosas que no sabe ni puede decir. Ojo, no sabe ni puede. Aunque estuvo ahí y descendió, pero no sabe ni puede. Listo, mire, ya aquí con estos párrafos así leído y explicado, es como ustedes deben entender eso. Pero, ¿cómo entender eso? ¿Será que tenía que verme la película de la Guerra de Titanes, la de estos dioses? No, pero sí tenían que leer la historia de ellos. Tienen que leer la historia de los dioses griegos. Vayan tomando nota. Tienen que leer la historia de los dioses romanos. Luego hubo una mezcla, ¿no? Y luego otra mezcla con los dioses judíos, que por cierto, la religión judía tiene su complejidad, diseminada en todo el planeta, y pues algunos son cristianos, otros musulmanes, ¿ya? Otros católicos, otros protestantes, otros evangélicos, pero se supone es un solo Dios, aunque en la tierra prometida, en Jerusalén, por la cual hoy se está librando nuevamente una guerra. Allá ellos siempre han estado en guerra y uno dice, pero esos países están subdesarrollados, ¿no? Mire, el armamento que tiene Israel lo tiene únicamente Estados Unidos en América. Ni Venezuela con toda su potencia armamentística, ni Colombia con su experiencia de guerra, de guerrillas, no tiene esa clase de armamento. El bombardeo que hubo hace poquito en Jerusalén es algo de un despliegue tecnológico increíble. Esa gente tiene una tecnología para la guerra impresionante. Nosotros podemos creer que son gente subdesarrollada porque todavía andan con vestidos largos y visten como a la antigua, pero eso no quiere decir que no sean una cultura avanzada. Son de las primeras culturas del planeta. Nos llevan siglos y aún se siguen peleando. Entonces no se asombren por las protestas de Colombia. No se asombren por eso. Vendrán más y peores. ¿Quieren ver el futuro? Miren a los árabes. Miren a Irán, a Irak, miren a Israel. Vean al futuro. Esa gente fueron esa gente fue la cuna de la humanidad. Fueron las primeras culturas de la humanidad. Ellos son mucho más avanzados que otros. Es hacia allá, hacia donde va el ser humano. Porque nosotros somos la especie más fuerte del planeta. No tenemos un depredador. Ni siquiera los virus con todo su poder, las bacterias, los hongos, ni siquiera ellos han podido con esta especie, la especie humana. 8.000 millones de seres humanos. El COVID solamente se llevó 3 millones. Mire, quítale 3 millones a 8.000 millones. Eso es como quitarle un pelo a un gato. Eso no es nada. Nosotros, al no tener un depredador natural, la naturaleza en su sabiduría, ¿qué hizo? Que nos matemos entre nosotros. Muy sabia, ¿no? La naturaleza. Y gracias a que nos matamos entre nosotros, aún subsiste el planeta. Porque donde las guerras no existiesen, ¿se imagina cuántos seríamos? Ya hubiéramos acabado con este planeta. Y creo que todavía no estamos listos para irnos de este planeta. Como no estamos listos, la naturaleza sabia en aras de preservar la vida de todos, pues tiene que hacer que nos matemos entre nosotros. O sea que es natural la guerra.
Puede ser. Un concepto nuevo, ¿no? De cómo ver la guerra y cómo ver los muertos. La gente puede verlo como algo malo, pero en sí, para la vida y para el planeta puede ser algo bueno. Porque de no ser por las guerras médicas, por las batallas de Alejandro, por las batallas de Gengis Khan, por las masacres de Hitler, de no ser por eso, imagínense ustedes cuántos seres humanos seríamos hoy en el planeta. Si es que guerras han existido siempre, por favor, siempre. Les recomendé el otro día, ¿no? Un canal espectacular, espectacular. Se llama Pero eso es otra historia. Y me he visto pues la mayoría de sus videos y créanme, es que es impresionante, uno no alcanza a meterse en la cabeza que tantas guerras hayan existido y que el ser humano aún siga todavía en guerras. Y uno dice, pero es que ¿cómo? Ya eso es natural la guerra. Debe tomarse como algo normal, debe tomarse como prácticamente un estilo de vida, debe tomarse como algo necesario en nuestra vida. Y relacione a la muerte, a la guerra, con todo lo que ella trae. Con todo lo que ella trae. Porque la guerra muestra lo que es un ser humano realmente. En una guerra usted ve personas ayudándose. En una guerra usted ve personas masacrándose. En una guerra usted ve gente riendo, gente llorando. En una guerra usted ve absolutamente de todo. Y bueno, ustedes tienen armas, ¿no? ¿Para qué? Ya los que son policías tienen armas, ¿no? ¿Para qué? Para una guerra. Y hay gente pidiendo las armas, que son los aspirantes a la fuerza. Porque no crean que la policía es ajena a la guerra. Aquí hay un par de tonticos allá en el Congreso que quieren volver a la policía civil, más civil de lo que es, porque nosotros tenemos un carácter civil, pero quieren volverla más civil y quieren quitarle el armamento, darle el bastón o la tonfa y darle la pistola eléctrica. Oye, es que son idiotas. No han salido de Bogotá, no han salido del barrio ricachón de Bogotá en el que viven, porque ellos dicen ser del pueblo, pero viven en barrios de ricos. Son estos personajes que además de ignorantes, pues pretenden hacer un daño a una institución tan grande como la policía, que tiene que cubrir tantos frentes que el ejército no puede. Porque hay veredas, corregimientos en donde hay policía y municipios tan recónditos de Colombia que ellos ni siquiera conocen, pero que allá piden votos, en los que hay guerrilla. Y la guerrilla no se enfrenta a la policía tirándole piedras, como lo hacen en Bogotá o en Cali. No. La guerrilla se enfrenta a la policía con tatucos. Ahora, ¿no? Con tatucos. Tal vez en algún lugar todavía queden los cilindros, ¿no? Como un vestigio de esa guerra y de ese legado que les dejó Vietnam. El entrenamiento de vietnamitas que vinieron a hacerlo en Colombia y de árabes. A las guerrillas colombianas. Cogían un cilindro, lo llenaban de estiércol humano, lo llenaban de metralla y lo lanzaban a la estación de policía. Muchas veces no caía en la estación de policía porque imagínense, eso no tenía ningún tipo de dirección ni control. Se lanzaba y punto. ¿Qué se hacía en las estaciones? Dispararles para ver si los podíamos explotar en el aire. Y si no, simplemente era estar cubierto y escuchar el totazo. Y créanme, cuando suena una bomba de esas, uno realmente no sabe si es que está vivo o ya está muerto. Es una sensación increíble. Pero los tontos en el Congreso no saben eso. Está lleno de ignorantes. El Congreso está tan podrido que Pablo Escobar llegó a ser congresista. Así está de podrido. Y cada día tiene más, ¿no? Cada día tiene más. Está tan podrido que un delincuente como Timochenko, de tantos años de vejámenes de guerra, niños bomba, mujeres bomba, niños bomba, dirán, no, niños bomba no, no.
Niños bomba no han habido en Colombia. Yo mire, yo le pregunto esto a un estudiante de la universidad pública de 10º semestre de sociología y no lo sabe. No lo sabe. Niños bomba en Colombia, ¿no? Ahí lo tienen, mire. No estoy inventando. Niños bomba en Colombia. Lo mató la guerrilla. Lo cargó con explosivos y lo dejó para que fueran a hacer el levantamiento, y una vez llegara la policía o el ejército a hacer el levantamiento, lo explotaban. Miren, ahí tenían la bomba. Niños bomba en Colombia, ¿no? Sí, mírelo. Ahí está el niño muerto. Lo mataron para ponerle la bomba. Imagínense esta explosión dentro de un carro. Ahí está, mírela. Imagínense eso dentro de un carro, toda la metralla que saca, ¿no? Niños bomba, mujeres bomba. Para los que están en Nariño, en Samaniego fue una mujer bomba. Una madre, era una madre. Cabeza de familia. Tenía una hijita de 7 años. El ELN le puso una bomba en una cantina de comida y le dijo, vaya y deje esta comida ahí en la estación, que anoche cogieron un amigo y se lo llevaron, los tombos. La señora llevó la bomba sin saber que ahí iba. Cuando entró a la estación, se la explotaron con una llamada de celular desde fuera. Guerrilleros del ELN. Muy pronto congresistas. Muy pronto congresistas. Ahí murió la madre, ¿no? Dejando a una niña de 7 años, para que luego sea llamado honorable. Bueno, eso es el título de honorable, ¿no? Honorabilísimo Petro, honorabilísimo Timochenko, honorabilísimo Navarro, honorabilísimos, ¿no? Gente que estuvo en las guerrillas haciendo guerra y vean lo que causaron, ¿no? Pero como la guerra es natural, es normal, entonces el ser humano después los elige como líderes, como presidentes. ¿Saben por qué? Porque ellos siguen una premisa de Maquiavelo que dice, es mejor ser temido que amado. Es mejor ser temido que amado. Y les funciona, ¿no? Por eso lean ustedes también ese libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo. La mujer con el collar bomba en Bogotá también. Ahí está el video en YouTube para los que lo quieran ver. Y si quieren ampliar más sobre eso, para que no hablen por hablar, aquí están las noticias, mire. Niño bomba, vivo. Le pagaron 1.000 pesos. Le pagaron 1.000 pesos en el Charco Nariño. Tenía 12 años. Lo mandaron con una bomba. Las guerrillas. Ahí está la historia, mire. Y condenaron al país por lo que hizo la guerrilla. Y adivine quién paga esa condena. Nosotros con los impuestos. 10 kilos de anfo, mire, que llevaba en un bolso. Tenía 12 años. Ya se les olvidó esto, ¿no? Ah, pero sí salen a llorar por los falsos positivos, pero nunca hablan del niño de 12 años, ¿no? Ellos defienden lo suyo. Ellos defienden lo suyo. Porque estamos en guerra. Acá están las demás noticias. En El Espectador pueden encontrar igualmente fuentes de información sobre eso. Condenan a la nación por el caso del niño bomba usado por las antiguas FARC. Las antiguas, las de ahora son las mismas. Eso no ha cambiado. En 2010. En 2010. Por acá tienen el cadáver bomba, la noticia del cadáver bomba.
de un niño de 17 años. Ahí está la noticia, mírela. Vayan ilustrándose. Noticias antiguas, nuevas, historia del arte, de la pintura, historia de las religiones, del hinduismo, de la religión musulmana, de la religión cristiana. ¿Conocen la historia de la religión cristiana? La historia de la religión griega, de los dioses griegos, la historia de la religión de los nórdicos, en la que hablan de Odín, de Loki, de Hilda. Tienen que conocerla. ¿Por qué razón? Así, cuando llegue un texto de estos, al leerlo, de inmediato ustedes van a ir entendiendo. A eso se le conoce como pragmatismo. Pragmatismo, no lo olviden. El entender más allá de lo que estás viendo. Pero eso solamente depende de ustedes. Yo no puedo enseñarles absolutamente todo eso, ¿no? Porque imagínense cuánto tiempo tardaríamos hablando de la historia de las guerras nada más. Ustedes tienen que hacerse a todo y aprovechar todo el tiempo que tengan para leer. Menos para Facebook, más para la lectura. Además, en Facebook igual no se encuentra nada interesante, así que, pues si quieren noticias, vayan a los medios de noticias, ¿no? Y busquen uno y busquen otro y comparen, ¿no? En Colombia, El Tiempo y El Espectador, podría decirse, no se tiran entre ellos, pero por ejemplo, la revista Semana es el otro lado, ¿no? El Espectador podría decirse, es un medio que tira a las noticias contrarias de las que hace la revista Semana, ya la contraparte, por decirlo así. Bueno, muy bien, sigamos. Porque acercándose a su deseo, nuestro intelecto se ahonda tanto que tras él la memoria ir no puede. Bueno, cuando hablamos nosotros de que el intelecto se ahonda tanto, estamos diciendo que se nos pierde. ¿Ya? Los recuerdos se van. O sea, que puedo llegar del cielo y si aún así quisiera contar lo que se vivió ahí, no se puede. No se puede. Porque la memoria no lo permite. O sea que no podemos describir prácticamente cómo es el cielo, aunque quisiéramos. En verdad, cuánto del reino santo pudo mi mente acumular tesoro, será ahora materia de mi canto. Que no pueda decirse a través de narrarse como una, digamos, como un cuento, ¿no? Estuve ahí, o sea, el género dramático, el género narrativo no permitiría contar sobre el cielo. Le haría que perdiera su esencia. Pero hay un género en la literatura que sí permite decir sobre el cielo. Mire, en verdad, ¿cuánto del reino santo pudo mi mente acumular tesoro? O sea, del pensamiento, de lo que vio, será ahora materia de mi canto. ¿Qué género puede permitir narrar sobre el cielo? Según Dante Alighieri, ¿qué género literario me permite hablar sobre el cielo? Narrar o contar. ¿No? ¿No saben? Está fácil. Muy bien, Carol. El género lírico. Mire, ahora será materia de mi canto. ¿Ven? Ahora será materia de mi canto. Oh, buen Apolo, al último afán, hazme ser de tu valor tal vaso, como exiges para dar el laurel amado.
Vean que la religión entonces no es del Dios que nosotros conocemos, ¿cierto? Es del dios Apolo. ¿Qué saben sobre el dios Apolo? ¿Lo han visto en películas? Hay un famoso templo, ¿no? El famoso templo de Apolo. Es un dios del Olimpo. Es un dios griego. Sale en la narrativa de la Ilíada, ¿no? Sale en la narrativa de la Ilíada, el templo de Apolo. Incluso se dice que Aquiles le cortó la cabeza a Apolo, ¿no? Exacto, es hijo de Zeus. Muy bien, es el dios de la luz. Por eso él dice, ¿no? Que alumbran en un lado más que en otro. ¿Ya? Ahí se va entendiendo y se va rompiendo un poco más ese, ese concepto como rígido que le encontraban a la primera lectura, de tratar de leer y no entender lo que ahí había. Pero ven cómo se va rompiendo con palabritas así, descripciones tan pequeñas. Pero hay que leer en mayor profundidad a Apolo, ¿cierto? Bueno, dice, como exiges para dar el laurel amado. Este era el regalo, uno de los regalos especiales de los dioses, ¿no? El laurel. Incluso hoy en día, si ustedes ven la simbología de la policía, ellos tienen un laurel, pero lo tienen solamente los señores oficiales. ¿Ya? Por eso, en algunas críticas que a veces se hacen, que no están bien, por cierto, se dice que los oficiales son los dioses de la policía, porque tienen o poseen el laurel amado. El laurel era un regalo de los dioses para personas que podrían tener también, llegar a tener esa cualidad. Era una simbología importantísima el laurel, ¿no? Es por eso, es por eso. Sin embargo, ustedes van a ser mandos y ustedes deben proteger siempre el mando. O sea, van a ser subintendentes, deben estar no del lado, no, pero son mandos y no importa. El general, el director de la policía es un mando y el subintendente es un mando. Deben pensar así, como mandos. Más aún cuando el señor subintendente es el enlace entre el oficial y el patrullero. Y aquí hay muchos aspirantes a la fuerza que quieren ingresar como patrulleros y a los 2 años ser oficiales. Excelente, perfecto. Pueden hacerlo. La policía tiene esa oportunidad. Les brinda esa posibilidad. Ahora, ¿no? Antes eso no lo había. Les brinda esa posibilidad. Entonces, aprovechenla. ¿Por qué razón? No porque los oficiales sean dioses, no. Es porque van a tener obviamente mayor responsabilidad. Porque el mando, entre más alto, pues exige más compromiso. Exige más ejemplo. Exige más del ser humano. ¿Listo? Hasta aquí una cumbre del Parnaso. Ya sabemos, ¿no? Estos son lugares griegos que pueden hacer referencia a ciertos escenarios de culto, ¿ya? Hasta aquí una cumbre del Parnaso, por eso dice, ¿no? Entonces en el Parnaso podrían hablarse sobre historias o contarse o hacerse cantos. Es como un centro de culto. ¿Listo? Asaz me fue. Veamos qué tal con esa palabra. ¿Qué significa asaz? ¿Qué significa asaz? Compleja, ¿no? Esa palabra. No necesariamente rápido. No necesariamente, no. Verá, esta palabra se utiliza para darle mayor fuerza a lo que quieres decir. ¿Ya? Ejemplo,
A ver. A ver, un ejemplo de asaz para darle fuerza a la palabra. Me encontraba en un asaz emocional. Quiero decir que estaba muy susceptible, ¿ya? Asaz emocional. Era muy susceptible. No ese emocional del normalito, no. En vez de asaz podríamos decir muy emotivo, muy emocional. ¿Ya? Ese asaz es como subirle el peso o el nivel a la palabra que sigue. ¿Listo? Ok, acá tenemos una definición. Dice, en la mitología griega, Parnaso fue hijo de Poseidón y de la ninfa Cleodora, héroe epónimo de la cadena montañosa que se extiende entre los territorios de los dorios y los focenses. Exacto, ¿no? Bueno, dentro de la mitología como un personaje, como uno de los hijos de Poseidón, porque tuvo varios, ¿no? Los dioses podían tener hijos con mujeres o con ninfas, ¿ya? Las ninfas eran las que se encontraban en los lagos, que eran como videntes, por decirlo así. Y mire, cuando habla de la cadena montañosa, es prácticamente un lugar sagrado, ¿sí? En donde se llegaban a contar esas, por eso dice la cumbre del Parnaso, ya es la cumbre de la montaña, o sea, de ese lugar en el que era sagrado para ir a contar algo, para ir a decir algo, para ir a cantar, para ir a expresar algo, ¿ya? Asaz me fue. Entonces le está dando la fuerza a esto, o sea, que no fue algo simplemente que pasó, sino que dejó huella. Y acá me dan la definición de asaz, dice adverbio de cantidad y adjetivo. La definición de asaz alude como bastante, exacto, proporcionado, suficiente, congruo, sobrado, hastiado, ¿no? Saturado, demasiado, excesivo. Esta palabra se usa también como, como lenguaje poético. Bueno, ahí está. Un sinónimo de asaz, muy, para no decir demasiado o mucho, ¿sí? Usted puede decir, por ejemplo, muy lejano, asaz lejano. ¿Listo? Asaz lejano. Estoy diciendo que realmente queda demasiado lejos. Bueno, ahí tienen ya una palabra adicional para sumarle a su léxico y al entendimiento porque se usa mucho en poética. Más ahora, con ambas me es preciso entrar en la faltante arena. Bueno, ya aquí está hablando de su regreso. ¿Listo? Aquí termina hablando de su regreso. Bueno, vean cuánto tiempo nos tardamos solamente en explicar un fragmento, ¿no? De la Divina Comedia, El Paraíso, de Dante Alighieri. ¿Qué hacer para poder entenderlo completamente? Pues tendría que leer todo el libro de la Divina Comedia, ¿cierto? Pero más allá, leer mucha historia griega, porque Dante Alighieri tiene una fuerte influencia griega. Entonces, con esa fuerte influencia, siempre va a estar acudiendo a dioses, a lugares, a eventos. Y sin ellos, si yo no los conozco, pues no voy a poder entender el lenguaje que él transmite. Y si yo no entiendo este poema, habré perdido dos preguntas, la 3 y la 4. Pero cuando usted lo entiende, se va a dar cuenta que le va a ir mucho mejor. Pregunta número 3. El contenido del fragmento anterior tiene como propósito comunicativo. Dar a conocer la tristeza del autor, expresar los sentimientos del personaje, exponer la angustia ante la muerte, relatar la experiencia de Dante Alighieri. Recuerden, utilizamos el descarte. Si usted me dice descarto la A y la A es incorrecta, perfecto, ya ganó. Si usted me dice descarto la B, descarto la C o descarto la D, listo, ganó. Pero si usted igual me dice elijo la D como respuesta, pero tuvo que hacer igual el descarte, porque aquí lo importante es hacer el descarte, pues también tiene su punto, ¿no?
Entonces, tanto descartar correctamente como acertar, aquí es válido. Aquí es válido. Entonces, por favor, me dicen, ¿elijo la D o descarto la D? Para saber qué es lo que están haciendo. Porque el método que yo enseño es ese, ¿no? Descarta la C y elijo la D, dice Suárez John. Bueno, hasta ahora no están viendo los mensajes de los demás. Esto es bueno porque así no se confunden, ¿no? Bueno, vamos descartando entonces, a ver. Yo descartaría primero la C. Exponer la angustia ante la muerte. En ninguna parte del texto me hablan de una angustia ante la muerte. En ninguna parte. Ni siquiera me han dicho si se murió. La C absolutamente descartada. ¿Listo? La C descartada. Ya les di ahí una pista. Hasta ahora, bueno, la mayoría van bien. Hay como 3 que equivocaron. Vamos a descartar otra. Dar a conocer la tristeza del autor. ¿En qué parte me habla de la tristeza del autor? Yo no noté, la verdad aquí yo no noté tristeza. Yo no noté tristeza. La A también yo la descartaría. Porque no me está mostrando tristeza el autor. Al contrario, va a salir a hacer cantos, ¿no? De lo que vivió, ¿no? O sea, B, expresa los sentimientos del personaje. ¿Qué sentimiento? Pregúntese usted. ¿Qué sentimiento? ¿Expresa los sentimientos del personaje? ¿Qué sentimiento? Pues él hasta aquí no ha expresado ningún sentimiento, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que lo que vivió no se puede contar ni decir. Habla o relata la experiencia del autor. Esa sería la correcta. La opción D. Relata la experiencia de Dante Alighieri. ¿Listo? ¿Qué experiencia? Pues la de ir al cielo. Cuando elija usted una respuesta, hágase una pregunta con ella. Y si le encuentra algo lógico, esa es la respuesta. ¿Vale? Vean cómo el pragmatismo, ¿no? Esa es la labor de ustedes. Yo les estoy enseñando cómo entender un texto, pero que ustedes aprendan de historia, de cultura, de religión, de biología, de astronomía, de astrología, de poesía, de canto, que ustedes aprendan de eso, pues es nada más una tarea muy suya, muy personal. Bueno, porque si bien yo podría dar una clase y orientar tal vez sobre la historia de la literatura, ya, la historia del arte y eso, pero pues depende de ustedes que puedan indagar más, porque lo que yo les dé van a ser datos muy someros, ¿no? Porque para hacer un trabajo exhaustivo de la historia, ¿no? Imagínense, tardaríamos años en hacerlo.
pues son años, ¿no? Los que llevan a la buena preparación y a la educación. Deben leer todos los días por eso. Mire, no hay día, no hay un día que pase sin que yo no lea, no hay un solo día. No hay un día que pase sin que yo no esté estudiando, preparándome, viendo documentales. Es que además me relaja ver la vida, ¿sí? Y me río con la muerte. ¿Por qué razón? No es que me burle, es diferente a la risa. Me encanta ver la vida cuando yo veo documentales de Nat Geo o de Animal Planet. Es espectacular ver la vida salvaje. Dice uno salvaje, pero yo la veo como tan controlada, como tan... Es que es increíblemente rigurosa, increíblemente disciplinada. Es tan maquiavélicamente planeada. Tanto así, que hay una flor que produce un néctar que un solo animal, una sola especie en el planeta es capaz de comerlo. Es capaz de beber ese néctar, perdón. Una sola especie. Un colibrí que tiene un pico, creo que no se llama pico, sino ápice en los colibríes, que tiene una forma tan extraña que solamente él puede llegar a ese néctar. Es que es increíble. Y matas esa flor y obviamente él se muere de hambre, porque ya no va a tener con qué alimentarse. O sea, es así de equilibrada. La naturaleza, la que nosotros llamamos salvaje, el mundo salvaje, está tan controlado que un león, si no tiene hambre, no come. Y puede pasarle 10 humanos por el frente y él no se los va a comer, porque ya está saciado. Y ningún otro animal depredador lo hará, porque ya está saciado. Creo que los salvajes somos nosotros. Los salvajes somos nosotros. Porque imagínense, mire, hay personas tan salvajes que quieren seguir comiendo más y más solamente por probar, que comen tanto que después de comer tanto van al baño y vomitan y vuelven a comer. O sea, comer para vomitar. Solamente por el deseo de probar. Salvajes, ¿no? Somos salvajes. Entonces, a mí me deleita más ver la vida, ver nacer una flor, ver nacer un crío, un cachorro, que los veo constantemente en Nat Geo y me relaja absolutamente la vida. ¿Y por qué les digo que la muerte me da risa? Porque la muerte yo la veo en documentales y son patéticas todas las muertes, ¿no? Son patéticas y las veo en documentales que ojalá me produzcan así ese tipo de risa. Porque hay otras que realmente uno ve y uno queda como traumado. Cuando yo veo ese canal de Pero eso es otra historia, que no tengo ni amistad con él, ni me conozco, ni lo conozco, ni me conocerá, pero yo le hago propaganda porque me parece un buen canal. Soy difusor de difusores, de buenos difusores de información. Este es un muchachito que comenzó a los 17 años a hacer videos de historia. Espectacular. Creo que tiene hoy en día como, si no estoy mal, tiene unos 30 años. Es joven. Creo también es comunicador social, algo así. Pero es historiador. Y los videos que se ha hecho de historia son increíbles. Me da una risa ver esos videos. No sé si alguien aquí ya haya tenido la oportunidad de ver ese canal. Yo ya lo he recomendado varias veces. Y que me diga qué le ha parecido un video de él. Duran hasta hora y media a veces los videos de las guerras que él presenta, pero son increíbles. Son increíbles. Y si puedo, me lo repito. Me he visto la guerra del Japón, la de las guerras médicas, la guerra persa. ¿Ya? Se llama Pero eso es otra historia. Vean las clases anteriores que yo dejo grabadas, ¿no? Veanlas porque ahí he explicado muchas cosas para que no se salten esos detalles. El canal se llama Pero eso es otra historia. Es buenísimo. Y ahí me río yo de todas las muertes que se han causado patéticas. Porque ver otro tipo de muertes y a veces ver otro tipo de documentales, como por ejemplo
Ya ver los más directos, ¿no? Más cercanos, como la masacre de los judíos en los campos de concentración nazi. Eso sí causa, no sé, te desubica del mundo, del planeta, o sea, no te dan ganas ya de vivir, ¿no? Porque dice uno, mire hasta dónde ha llegado el hombre. Prácticamente te saca del lugar en el que estás. Por eso es difícil a veces ver eso, pero también es necesario, ¿no? Porque te cachetea, te cachetea. En este momento en History Channel le están dando un documental que se llama Historias ocultas de la guerra o historias secretas de la guerra, algo así es. Y habla de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en América. Nosotros decimos, es que la Segunda Guerra Mundial fue allá en Europa. Por eso se llama Guerra Mundial, porque afectó a todo el planeta. ¿Ustedes sabían que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos hundió un buque chileno? ¿Sabían? Bueno, historias como esas se cuentan, ¿no? Casi nadie las conoce. Casi nadie las conoce, pero son cosas reales, ¿no? Entonces, todo eso hace parte de ese componente pragmático que ustedes deben tener para presentarse a cualquier examen, a cualquiera, presencial, escrito, lo que quiera. ¿Ya? Por ejemplo, dirán los aspirantes a la fuerza, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Dante Alighieri, yo voy a presentar un examen para entrar a la policía. Verá, usted va a la entrevista y le dicen, ¿usted qué opina del proceso de paz? ¿No? ¿Y usted qué va a decir? No sé, o me parece bueno, me parece malo, pero no dice, no argumenta. Y si usted compara el proceso de paz, por ejemplo, que hubo en Colombia con el proceso de paz de Irlanda, o si usted en vez de hablar de paz se pone a hablar de la guerra de otros países, se pone a hablar, por ejemplo, del apartheid, o se pone a hablar, por ejemplo, de la revolución de los claveles en Portugal, imagínese usted cómo va a sorprender a esos entrevistadores, ¿no? Porque les va a narrar usted historias que ni siquiera ellos conocen. Y usted los va a dejar perplejos. Ellos van a decir, wow, este muchacho tiene una capacidad de lectura increíble, porque mire todo lo que nos viene a decir acá. Cuando lleguen al consejo y le pregunten, hábleme sobre sus papás, ¿ustedes creen que de verdad el entrevistador quiere que usted le hable de sus papás? No, ¿cierto? Necesitan algo más profundo. Dicen algunos aspirantes, es que eso es fácil. Eso es fácil, eso no hay que estudiar. Eso es fácil. Allá solamente te preguntan, ¿dónde vives? ¿Será que, pues mire esto, ¿no? Si a 100 estudiantes, si a 100 aspirantes, usted les pregunta dónde viven y todo el mundo le dice solamente lugares, ¿a quién elijo yo? Al que haya sacado un poquito más en la prueba de natación, al que haya sacado un poquito más en la prueba escrita. Y por eso es que los demás dicen, eso es fácil, yo pasé y a mí solamente me preguntaron eso. Y yo pasé. Pues claro, porque como todos los demás eran así, pues ¿qué le tocó a la policía? Conformarse con lo que había. Pero si usted realmente quiere a la fija, quiere estar entre los primeros, lo que tiene que responder no es eso. Lo que tiene que responder debe ser más profundo. Ejemplo, ¿de dónde es usted? Y usted dice, yo soy de Medellín, la ciudad de las flores, la ciudad del idioma paisa. ¿Cómo así el idioma paisa? Sí, es que la lengua característica que nosotros tenemos nos diferencia del resto de Colombia, porque nuestro acento golpeado hace que la entonación lírica produzca una sensación de amistad, de acogimiento. Como lo decía el escritor Fernando Vallejo, las palabras enamoran. Ya, mire, ya con eso, usted no dijo de dónde venía, sino que sabe de dónde viene. Porque cualquiera puede decir, de Medellín. Ya,
y le preguntan a 100 más, ¿de dónde es usted? Y todo el mundo comienza a decir ciudades. Dígame a quién eligen. ¿Al que simplemente responde lo que le están preguntando o al que sorprende con la respuesta? Pero para poder sorprender en una respuesta, usted necesita conocer. Todo cuanto conozcan y aprendan va a ser necesario para su proceso, tanto de ascenso como de incorporación, como mis amigos los del ICFES. Porque algunos de los del ICFES que superen este examen tendrán que ir a hacer otro examen en la universidad donde se presenten. Sí, sirve la historia, claro, sirve la historia. Pero a veces yo puedo conocer el fundador, ¿no? O la fecha, que son datos, digamos, que usted puede encontrar fácilmente en cualquier historia. Pero no fácilmente vas a encontrar, por ejemplo, a Fernando Vallejo, que casi nadie lo conoce. Entonces, el entrevistador dirá, oiga, pero ¿y quién es ese tal Fernando Vallejo del que usted me habla? Ah, no, Fernando Vallejo nació en el 1942, el mismo año en el que nació una gran escritora prosaica, Isabel Allende. Es colombiano, es escritor, es biólogo, y bueno, ya puede hablar usted de la biografía. Y mire, o sea, una cosa te lleva a la otra y vas a enamorar, vas a encantar, vas a deslumbrar, que es lo que se quiere, ¿no? Siga José Balbuena con su pregunta. Buenos días, Buenos días. muchas gracias. Referente a las respuestas que usted pues menciona en frente al consejo, eh, de pronto extenuarse mucho en las respuestas no aburre quizás a los jurados. Aburre si es aburrido y tú comienzas a recitar allá algo de memoria. Pero cuando tú le pones pasión a eso, escuchar a una persona que sabe es lo más encantador. ¿Ya? Ahora, si a ti te preguntan, tienes que relacionar el concepto de lo que te están preguntando. Sí, te preguntan de dónde vienes, dónde vives, pero diste un dato adicional. Ahora, tampoco es que vas a contar toda la historia del municipio, ¿no? El municipio fue creado en el año de mil. Eso es aburridorcísimo, ¿no? Eso es aburridorcísimo. O sea, tienes que decir cosas que nadie sepa, que sorprendan. Por eso es sorprender. Yo aquí creo les he dado muchos datos que ustedes dicen, oiga, eso yo no lo sabía. Nunca me lo habían contado. Entonces eso encanta en la clase, ¿ya? Le da el valor agregado. No es ir a recitar una historia, no. Es convencer realmente, pero para eso, para poder resumir al máximo, tienes que conocer mucho, mucho. El error que cometen muchos es decir, listo, yo soy de Medellín, entonces voy a averiguar fecha de nacimiento. Eso está bien, tienen que hacerlo, indiscutiblemente. ¿Cuántos municipios tienen? Todo el departamento de Antioquia, los municipios y sus capitales, porque sabemos que la capital, obviamente, de Antioquia es Medellín. ¿Y la capital de Medellín cuál es? ¿Ya? Entonces algunos no lo saben. Por ejemplo, Nariño, la capital, Pasto. ¿Y cuál es la capital de Pasto? Eso no lo saben, muchos no lo saben. Y con ese dato pueden sorprender, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos corregimientos? Por ejemplo, ¿qué eventos internacionales han sucedido y que tal vez pasaron desapercibidos? ¿Qué ha producido esa tierra que tal vez no se tiene en cuenta? Cosas así, ¿ya? Pero sí tienes que leer la historia, obviamente, todo. Hidrografía, geografía, todo lo que se pueda, todo, todo. Entonces, no solamente de Medellín, sino de los llanos, de la costa, porque puede ser paisa, pero ¿y si te hacen una pregunta de la costa? Por ejemplo, te dicen, oiga, bueno, usted como buen paisa, sabemos que conoce los platos típicos y su feria y todo eso, pero hábleme un poquito más de nuestra costa caribeña. Si le hacen una pregunta de esas y usted ahí queda muerto, hay que conocer absolutamente de todo, ¿no? Hay que ser, entonces, pragmático. Muy bien. Luego, obviamente, profundizaremos en cada uno de estos aspectos.
no solamente les servirán para su entrevista, sino que les van a servir para toda la vida. Bueno, y para cualquier evento tipo examen. Porque cuando usted sabe más, tiene mayor confianza y mejora su memoria y además relaciona muchas cosas y es lo que está haciendo es volviéndose más coherente en todo lo que dice, porque inteligente usted es, pero se vuelve más coherente en lo que dice, más rápido, en la medida en que yo aprendo más. ¿Listo? Eso es lo que se quiere, que ustedes se vuelvan más rápidos y más coherentes al tratar de relacionar todo tipo de pensamiento. Pregunta número 4. De acuerdo con el contenido de este texto, se puede pensar que Dante Alighieri pretende negar la existencia de Dios, criticar a la religión, confirmar la existencia del cielo, persuadir al ateo. Muy bien, Cantor, con el descarte. Muy bien. Oiga, esa personita que aparece como Galaxy A21 me dice, descarto la B, escojo la C. Por favor, Galaxy A21S, póngale nombre con el código que le dieron. Todos los que están, Osleider Cuadrado, Luis Miguel, nombres, por favor. El código y el nombre, Alejandra Ortega, Arteaga Kelly, Carlos Cala, Cristian David Vargas, David Alexander Muñoz. Su código, por favor. Vean, los demás estudiantes están plenamente identificados. Galaxy A21, Jimena Huetia, José Balbuena. Hay uno que aparece NSJSJDB. Si no le ponen nombre a la próxima clase, Pedro Rincón, salen de la clase, ¿listo? Robinson Henao, Samuel González. Su código, su código. Muy bien el descarte. Leonardo Cañizares. Muy bien, Ríos María. Muy bien, Rincón. Ven que el método del descarte es mucho mejor, ¿cierto? O sea, da más seguridad, ¿no? Al momento de elegir, pero porque sé, ¿no? Entonces dice uno, a ver, la A, ¿niega la existencia de Dios? Hombre, no, si al contrario, ¿no? Él habla de Dios y del cielo, entonces, ¿cómo va a negar? La A absolutamente descartada. Mire, ¿qué se logró con el descarte de la A? Se logró que usted ahora solamente tenga 3 opciones de respuesta. O sea, es como si en el examen solamente existiera ABC. ¿Listo? 3 opciones. Mientras que todos los demás tienen 4, usted tiene 3. O sea, tiene mayor probabilidad de acertar. ¿Ven que la herramienta es fundamental? La herramienta es tan eficiente que le da a usted, si la hace correctamente, el 75% de probabilidades y no el 25% que normalmente tienen al elegir la correcta. Cuando usted busca la correcta, ya está perdiendo. Las incorrectas, encontrar las incorrectas, me van a dar realmente la solución. ¿Listo? Siga Luis Miguel con su pregunta. Su código está al revés. Debe poner primero el código, después el nombre. Siga Luis Miguel. Le escuchamos, siga. Bueno, no. La B,
criticar la religión. ¿Está criticando a la religión? Ya saben lo que es criticar, ¿no? ¿Ahí encontraron alguna crítica? Veamos la crítica. Recordemos los conceptos de la crítica. ¿Quién me recuerda lo que vimos ayer de la crítica? Sí, ya cuadrado, ya aparece el código y el nombre. Juzgar, muy bien, juzgar. Pero hay dos conceptos, hay dos acepciones, ¿no? Juzga buscando pros y contra o buscando ser neutral. Muy bien, esas son las dos formas de criticar. ¿Encontraron crítica ahí? No hay, ¿cierto? Muy bien, muy bien. No, no hay crítica. Muy bien. No hay crítica. ¿Listo? Vamos a ver la C. La B ya la descarto. ¿Criticar la religión? No. La C. ¿Confirma la existencia del cielo? Pues me habla del cielo y me dice que estuvo ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo con eso? Si me habla del cielo y me dijo que estuvo ahí, mire, váyanse a la pregunta de nuevo. Se puede pensar que Dante Alighieri pretende. ¿Qué quiere? Si me dijo que el cielo existe y me dijo que estuvo ahí, ¿está tratando de confirmar la existencia del cielo o está tratando de persuadir al ateo? Porque es de acuerdo al contenido del texto, o sea, de acuerdo a lo que dice ahí. Es confirmar la existencia del cielo, confirmarlo, porque él dijo, yo estuve ahí. Pero no te está diciendo, oye, créeme, yo estuve ahí. No, no trata de persuadir. Mire, ojo a esta palabra que esto casi siempre sale en los exámenes. Muchas veces los escritores quieren persuadir. Hay un tipo de texto que es argumentativo. Y ya lo vimos, ¿se acuerdan? En las otras clases, bueno, los nuevos obviamente no, pero ya lo verán. Pero los que ya han estado en clases, yo les expliqué que era un texto narrativo, argumentativo, informativo, expositivo. Y el argumentativo dice persuadir al ateo. Rincón Pedro está mal el código. Es F0028, no FOO28. Ponga ceros, no O. Persuadir es un verbo más de mayor trabajo que implica que intenten convencerme de lo que yo no creo, generalmente, de lo contrario a lo que yo creo. ¿Ven? Por eso persuadir es un trabajo más profundo, ¿no? Vamos a ver el significado literal de persuadir, porque yo sé que con esto van a ampliar muchísimo más. Siempre busquen el de la RAE, por favor. A veces se apoya uno de Wikipedia, pero el definitivo es RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Mire, inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Por favor, guarde esta palabrita de persuadir. Porque muchas de las preguntas tipo IFES traen esta connotación. Cuando dicen, el autor intenta persuadir, yo tengo que encontrar esto, ¿no? Ustedes leyeron el poema. ¿Creen que me obligaba a creer? No, ¿cierto? No me obligaba a creer. No me inducía tampoco a creer. ¿Por qué razón? Pregúntese esto. Pregúntese esto. Después de usted leer el poema,
Y pónganse, o sea, esto es en un plano real. A usted le estoy hablando ahorita. Después de leer el poema, ¿usted ya creyó en el dios Apolo y en el cielo de Apolo o no creyó en eso? ¿Les generó duda de la existencia de este cielo que Dante Alighieri vio o no? ¿O no se sintieron convencidos? Simplemente les pasó como una lectura. ¿Qué sintieron? ¿Se sintieron inducidos a creer en la existencia del cielo y de Apolo? ¿A alguien o alguien ahí de entre ustedes pensó, oiga, sí, ese cielo de Apolo sí existe? ¿Cómo será ir? Voy a buscar la manera de ir. ¿Alguien pensó eso? ¿O solamente les pasó como una lectura nada más? Teniendo en cuenta incluso que muchos, obviamente tienen su religión, ¿no? Muchos de los que están acá, yo creo que la mayoría creen en Dios, ¿cierto? Habrá otro que de pronto será ateo, pero yo no creo que en esta clase hayan musulmanes. ¿O hay alguien musulmán? ¿O hay hinduistas? Ok, tenemos un amigo que es judío. Usted, después de leer ese texto, ¿se sintió convencido o puso en duda su fe? Porque el autor lo estuvo persuadiendo o no. O no se afectó para nada su creencia porque usted simplemente dijo, ah, no, esto es una lectura nada más. La correcta es la C, Leal. ¿Qué opinan los demás? ¿Se sintieron convencidos o no? ¿O solamente fue una lectura? ¿Se sintieron persuadidos o no? ¿O solamente fue como leerlo y listo, pasó? Ya. ¿O les quedó la duda de cómo ir al cielo de Apolo? Pues cuanto más fuerza tenga el texto para convencer, pues será argumentativo. Pero me deja como a medias, ¿no? Me deja como con la intriga, mas no me persuade a que yo busque. No, si lo hago será de forma personal, pero él no intenta persuadirme a decir o decir, búscalo tú también, encuéntralo tú también. No lo hace. ¿Ven? No es persuasivo. ¿Listo? Es un texto normal. No me causó afectación a mi fe o los dejó a ustedes inquietos de decir, no, 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 ahorita me voy a ir a buscar ese cielo porque si este man lo encontró, hermano, yo también, ¿cierto? No lo deja uno así, ¿no? No lo deja uno así. ¿Listo? Hay personas, por ejemplo, ateas en la clase. Hay alguien que sea ateo, que no crea en ningún tipo de Dios. No, no hay ateos. Hay cristianos. El cristiano y el católico ya sufrieron una separación, ¿no? Pero es más una separación de tema político.
y económico que una separación de fe, porque en sí hablan del mismo Dios. Hay cristianos en ejercicio. Tampoco, bueno. Hay católicos. Vale, pero ¿asiste a la iglesia cristiana, pero como practicante o es simple curiosidad o apenas es inicio? Ah, ya, no, ya con 16 años ya es en ejercicio, ¿no? Cristiana. Dígame usted cómo se sintió ante el texto. O sea, ¿usted se sintió convencida de que hay un cielo de Apolo o no quedó convencida del cielo de Apolo? Entonces, si usted no se sintió convencida del cielo de Apolo, este no es un texto argumentativo, porque es que de verdad debe convencerte. Y para los católicos, ¿ustedes se sintieron convencidos de que existe el cielo de Apolo y no el cielo del Dios que ustedes siguen? Porque si ponen en duda de que existe un cielo de Apolo, fueron inducidos, fueron convencidos. O sea, que el texto sería argumentativo. ¿Les quedó la duda? Si les quedó la duda, entonces ya pondrían en duda su fe y su Dios ya no tendría el mismo valor que tenía antes, sino que Dante Alighieri se encargó de decirles que existe otro cielo que es el de Apolo y se van ahora a ir a buscarlo. Si eso les pasó, el texto es argumentativo. Si no les pasó, entonces es simplemente una lectura. ¿Listo? Así pueden distinguir ustedes los textos argumentativos de los meramente informativos. El meramente informativo es solamente eso, información. Información. Pero un argumentativo busca evidencias, busca pruebas, argumenta y trata de inducirte y llevarte a ello. En la vida real, no ahí en la lectura, no en la vida real. Esa es la mejor manera de poder distinguir un texto argumentativo de un texto informativo. ¿Listo? O de un texto narrativo, porque aquí prácticamente le está narrando. ¿Ya? Está narrando una experiencia propia. Pero yo igual no creo en su experiencia propia porque yo no creo ni en el cielo ni en el infierno de Dante Alighieri. No creo. ¿Por qué razón? Pues porque esto es mera literatura. Es, es nada más lo que a él se le ocurrió contar. Punto. Yo no soy de los que creen que alguien pudo ser iluminado y hablar sobre Dios. No, yo no creo eso. No, no creo eso. Porque el pensamiento humano se queda muy corto, ¿no? Para poder hablar de Dios. Creo que Dios es mucho más que una simple palabra escrita en un libro. Tiene que ser mucho más que eso. Tiene que serlo, absolutamente. En cierta medida, Dante Alighieri tiene razón cuando dice que no se sabe ni se puede hablar de eso. Es algo muy complejo, es una tarea muy difícil, ¿no? El tratar de entender a Dios y hablarlo o explicarlo. ¿Qué podría uno? Uno podría explicar las escrituras. Sí, eso podría. Pero Dios es mucho más grande que una escritura. Porque nada más la mera escritura de la Biblia, que es el texto más vendido en el mundo, o sea, el bestseller número 1, ¿no? Tiene errores de historia, errores gramaticales, tiene errores de vicio en la traducción. Nada más por citar un caso, está la parábola en la que se cuenta, en la que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pues la parábola está mal traducida. ¿Por qué razón? Porque, pues, camelo, que era la palabra original que se encontró en el texto, no traduce camello.
Así lo tradujeron, pues quienes en su época, los eruditos que tradujeron esos textos del griego antiguo al latín y así, y pues finalmente al inglés y después al español, imagínense. En esas traducciones se va perdiendo el significado de las palabras. Camelo no es camello. Camelo era un lazo o una soga que se utilizaba en esa época para amarrar los barcos. Y ahí sí tiene obviamente sí tiene más connotación gramatical, ¿no? ¿Ya? Porque las agujas siempre han existido, pero las agujas eran de diferentes formas. Y obviamente las agujas, al tener diferentes formas, no tenían huecos necesariamente, porque hay una aguja, por ejemplo, con la que coses lana, que no tiene hueco, sino un gancho. Pero si tú intentas coger con una aguja que generalmente es manual, o sea, la puedes coger con una mano, mientras que la soga camelo con la que se usaba para amarrar los botes, a veces tenían que cogerla entre dos para poder amarrar el bote. Así eran de gruesas. Entonces, ahí sí tiene sentido gramatical, sintáctico, ¿no? Pues que un camelo pase por el ojo de una aguja, pues hombre, ¿cómo si la aguja la tomo con una mano, con los dedos? ¿Cómo le voy a poner un lazo que tengo que coger con las dos manos prácticamente? ¿Ya? Entonces ahí tienen el sentido gramatical, ¿ya? El sintáctico en el que no coincide el texto, no coincide para nada con la traducción de camelo, no coincide. La otra explicación que nos da Luis Miguel la he escuchado, que llaman a Jerusalén, ¿sí? Como el ojo de la aguja, ¿no? Eran los caminos que conducían a Jerusalén. Pero, pues si hablamos nosotros de la vasta extensión de tierra de esa época, habían realmente muchos caminos que llegaban a Jerusalén, ¿no? Y pasar un camello por un camino, pues es fácil, ¿no? Es fácil. A no ser que se esté refiriendo a los caminos que conducían a las cuevas, que sí, esos sí eran realmente complejos para meter un camello allá, pero lo hacían. Pero ahí era posible incluso meter un camello a las cuevas. Pero lo que no era posible era poner un camelo, un lazo, por el ojo de una aguja, eso era imposible. Y pues de acuerdo a lo que quería decir la parábola de Jesús, eso era más fácil a que un rico entrara en el reino de los cielos, ¿sí? Pero vean que la traducción quedó absolutamente errada. Y hoy en día todavía se sigue explicando así, errada. Y así, si se equivocaron en una palabrita como camelo, imagínense qué más cosas pudieron equivocar un libro. Y yo no creo que Dios se ha equivocado. Por esa razón, el libro sí puede explicarse, pero Dios no. No con ello quiero decir que el libro esté mal. No, no. Es historia. Es historia. Viene de edad antigua. Se puede explicar la historia, claro. Se puede explicar las vivencias, las narraciones que hay ahí, los cuentos que hay ahí. Pero la fe es otra cuestión. La fe es definitivamente algo muy propio que tú asumes como una filosofía de vida. Y la mayoría de la fe tendría que conducirte a una filosofía de vida de hermandad, de sacrificio, de ayuda, de entrega, de no maldad, ¿cierto? De protección a la vida, de tolerancia, que eso sería seguir prácticamente una filosofía de vida de acuerdo a tu fe, porque crees que hay un ser que te está viendo y sabes que si haces algo malo, pues recibirás algo malo. Pues eso también es física básica, ¿cierto? También, o sea que a través de la física yo puedo explicar a Dios, es lo que siempre se ha pretendido. No es en realidad que la física quiera negar la existencia de Dios, no, es que realmente quieres explicarlo, pero no explicarlo con salidas simples diciendo es que Dios sí existe y punto. No, es que quieren llegar realmente a dónde es que está Dios. Pero eso, incluso los mismos físicos lo han dicho, eso es prácticamente imposible, porque si existe un Dios, tiene que ser como el Dios de Spinoza, que está en todo lado, pero a la vez es imposible de ver.
Ellos buscan la explicación. Es una tarea realmente entregada, colosal, muy difícil, tan compleja, tan compleja. La última teoría de la física, por ejemplo, nos deja en este punto. Mire, y así es de difícil, ¿no? Encontrar el origen del todo, o sea, Dios, porque Dios es el origen y obviamente será el fin de todo. Ustedes han escuchado hablar, yo sé, del universo, ¿no? O sea, tenemos el Sol, Júpiter. Si salimos de Júpiter, pasamos por Júpiter, llegamos a Plutón como uno de los cuerpos estelares a donde prácticamente ya casi la luz del Sol tiene muy poco efecto, pero sí, igual llega. Pero la luz del Sol sigue más allá todavía, ¿no? Sigue más allá. Y más allá tenemos otro cinturón de asteroides. Y más allá, ¿qué sigue? Pues más estrellas, en fin, o sea, nosotros hemos podido ver muy lejos. Estrellas que están años luz de distancia de aquí. Así Betelgeuse, por ejemplo, que es enorme, ¿no? Es enorme. O sea, si intentan ustedes ver el tamaño del universo, pues quedamos en la nada, reducidos absolutamente a nada. Al universo conocido, lo que hemos podido ver, porque es que hemos visto galaxias gracias a unos telescopios, galaxias completas, y las vemos pequeñitas, pero son, imagínense, una galaxia, ¿no? Si nosotros estamos en un sistema solar y esto es grande, y las galaxias están compuestas por millones de sistemas solares, imagínense. Y ver una galaxia ya lejana, pequeñita, o sea, pudimos ver hasta allá. Y traten de imaginarse hasta dónde hemos podido ver, lo lejos que hemos podido ver. Ahora, imagínense el tamaño de un átomo, que a simple vista no podemos ver, ¿cierto? Nos toca el microscopio. Pero haga de cuenta que usted puede hacer ese átomo, lo puede ampliar al tamaño del universo que conocemos. Hacerle un zoom así, hágalo así de grande ese átomo, para poder ver de qué está hecho por dentro. Pues los científicos, para explicar la teoría de cuerdas, que es la más acertada de lo que está compuesto un átomo, cuerdas, ampliaron el átomo al tamaño del universo. Esto se hace con cálculos matemáticos, ¿no? Al tamaño del universo conocido, y encontraron que el tamaño de las cuerdas que estamos buscando dentro de ese átomo equivalen a un árbol, al tamaño de un árbol. O sea, así es de minúsculo lo que nosotros estamos buscando dentro de un átomo para saber de qué está hecho y para poder manipularlo. Porque el día que podamos manipular lo que está dentro de un átomo, ¿ya? Que tiene sus electrones, sus protones, sus neutrones, y usted rompe eso y se convierte en un quark, y si rompemos el quark, entonces ahí encontramos esas famosas cuerdas. Esa es la famosa teoría de cuerdas. Imagínense ese tamaño tan colosal, algo tan increíble. Dice el científico, es una tarea prácticamente increíble. Hoy en día no tenemos la tecnología, pero no dejamos de intentarlo y seguimos buscando. ¿Para qué? Para evitar caer en lo que cayó la religión. ¿Cuál es el error de la religión? El error de la religión es decir, Dios existe y punto. Y Dios dijo esto y te callas. Y tienes que creer en lo que dijo Dios o te mueres. Ese es el error de la religión, a diferencia de la física, de la ciencia. La ciencia no pretende negar a Dios, no. Pretende encontrarlo, pretende entenderlo, pretende explicarlo. Por eso soy de los que creen que la ciencia no debe estar alejada de Dios. Y yo creo que el Papa, al menos la religión católica, van por el mismo camino, porque en el Vaticano existe un telescopio mirando hacia el cielo. Hay científicos, están buscando pruebas de la existencia de Dios. ¿Ven? Entonces, no se puede decir que el hecho de ser científico entonces te hace ateo.
No. Yo no me considero ateo porque creo en el Dios de Spinoza. No en el Dios que me va a mandar un castigo por hacer algo. No, porque si existe una fuerza de poderosa, yo creo que tiene que ser absoluta bondad, ¿no? No creo que sea absoluta maldad, porque pues, imagínense, ¿ya? Si existe la vida, hay bondad en ella. Tiene que ser así. Pero hay gente que cree en el castigo de Dios. No, yo más bien creo es en la consecuencia de tus actos, que esto no tiene nada que ver con Dios. ¿Ya? Por eso yo les digo a ustedes quieren lograr muchas cosas, pídanlo, pídanlo. Pídanlo a Dios, al universo, como ustedes lo vean, pero pídanlo. Pidan que sea posible. Porque a mí se me ha dado cuando he pedido. Pero es una forma distinta de creer, ¿no? Tal vez un poco más pegado a las realidades, no a explicaciones simples, ¿no? ¿Listo? Y yo creo que cuando nosotros unimos la fe y la ciencia, estamos acabando con la ignorancia. Porque vean ustedes, por culpa de la fe, cuánta gente ha muerto. Por culpa de la fe, cuánta gente ha muerto. Y también por culpa de la ciencia, claro, ¿no? Cuánta gente ha muerto. Si unimos estas dos cosas, creo que podríamos hacer mejores cosas. La fe y la razón, los dos caminos para llegar a la verdad, claro, porque la razón es la ciencia, ¿no? O sea, es que el Papa Francisco tiene un poco más de sentido con el siglo XXI y los avances, porque ya los textos los textos de la Biblia están quedando obsoletos. ¿Por qué? Porque la gente necesita razones. Ya los niños de ahora no son como los de antes. Antes le podías decir a alguien y convencerlo de que la Tierra era plana y punto, o de que la Tierra giraba, todo giraba alrededor de la Tierra y punto. ¿Ya? Que Dios dijo eso y te callas. Y así era. Y no crees, pues te quemamos y punto. Entonces el resto, al verte quemar, al verte arder y al oler el olor de la carne quemada, pues dice, no, yo también voy a creer porque si no, vea. Pero era un Dios prácticamente de miedo. No era un Dios al que decidías seguir por amor, por realmente saber o descubrir qué es Dios. No, era un Dios de miedo, de terror. Pues imagínate, volteas a ver y por ese simple hecho te conviertes en sal, ¿no? Con la historia de Lot y todo eso. Pues hay cosas entonces que yo de ahí las tomo como simples cuentos, pero hay cosas también muy edificadoras para tu filosofía humana, para lo que finalmente vas a decidir creer o no, para tu filosofía humana. El hecho de decir, pues si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te escupen, pues aguántate. Eso es creer en Dios, ¿no? Eso es tener su filosofía, ¿no? De la católica. Les estoy diciendo de la católica y la cristiana porque así lo dicen. ¿Ya? Ahora que los mandamientos y esto, pues sí, imagínense, muchos de esos fueron inventados. O sea, hay cosas que, ¿cómo sé yo de verdad que Dios lo dijo? Ah, no, porque quedaron en unas tablas grabadas. ¿Y quién lo vio? ¿Y dónde están las tablas? ¿Ya le hicieron prueba de carbono para encontrar el poder divino? Entonces la ciencia no pretende negar a Dios por ningún lado. Al contrario, está buscando realmente su existencia. Hay una película muy buena, se llama Interestelar. Se la recomiendo, véanla. Es espectacular. Es espectacular. Interestelar se llama. Te explica muy bien algunos aspectos de la física y está muy bien datada. Porque, por ejemplo, tú ves Avengers, ¿no? La última, en la que muere Iron Man, cuando truena el guante, ¿no? Se muere. Pues ahí hay cosas ilógicas, ¿no? Sobre el viaje en el tiempo. Entonces, no, realmente es patético. Pues el que sabe de física, al verla se ríe, ¿no? ¿De qué están hablando, no? ¿Qué es esa bobada? Pero como entretenimiento y efectos, eso es muy buena. Es muy buena. ¿Listo? Así es, ¿no? Gandhi lo decía, la verdad y el amor nos llevan a una buena sociedad. Y Gandhi creía en Dios. Él se leyó la Biblia, leyó muchas religiones. Al final se quedó con la religión cristiana, ¿no? Él leía muchas religiones, pero se quedó, y además era hindú, pero se quedó con la religión cristiana porque dijo, esta es la que más me aporta, aunque cuando leyó el Antiguo Testamento, él dice que tampoco le gustó. Sí, es que tiene ese Antiguo Testamento en verdad no aporta mucho. Y del Nuevo, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan, ¿eh?
La verdad, ¿no? Me parecen como cuentos muy fantásticos, ¿no? Como leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Algo así. Realidades fantásticas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy personal y cada quien pues tendrá que buscar su propia filosofía. Es difícil, es complejo, pero pues es un camino hacia la verdad y no simplemente al conformismo de que escucho y creo. Pues es que tengo que buscar, ¿no? Realmente por mi cuenta. Así como lo están haciendo los demás. Por ejemplo, la gente que se dedica a enseñar la Biblia debe tener un conocimiento un poco más amplio sobre ella. Yo, por ejemplo, yo podría hacerlo. Yo podría enseñar sobre la Biblia, pero no podría, digamos, engañar a la gente en decirle, ah, es que esta historia sí pasó realmente y tienes que creer y punto. No lo haría de esa manera, porque mucha gente incluso me ha pedido explicaciones sobre los textos de la Biblia basados en data histórica, en personajes, y yo lo puedo hacer, porque yo me he leído completamente la Biblia y conozco muchos personajes de ella y muchas eventualidades relacionadas con la historia, ¿ya? Yo lo puedo hacer y puedo asociar desde la primera impresión de la Biblia, ¿no? Con Constantino, año 300 después de Cristo, y de la historia de Pablo y la historia de los evangelios apócrifos y todo eso, que mucha gente no conoce, pero tiene que ser desde esa perspectiva en la que deben tener una amplitud hacia la ciencia. El problema es que la gente cree que porque uno les habla de ciencia, entonces uno es ateo. ¿Ven? Y lo confunden, ¿no? Y lo confunden. Ahora, si yo hablo mal de la iglesia, me tildan y me atacan. Pero, ¿y si fue verdad? Fue verdad lo que estoy diciendo. ¿Por qué me atacan? ¿Acaso yo tuve la culpa de que los papas antes hayan sido violadores y asesinos? ¿De que hayan sido politiqueros? ¿Yo qué culpa tengo? Mire, la misma gente mató a una mujer papa, la famosa papisa Juana. La mataron a piedra. Era una mujer, se disfrazó de hombre, pero tuvo relaciones con un monaguillo, quedó en embarazo y un día, vestido de papa, pues como era papa, se subió en el caballo, le dieron dolores de parto, se le vino el bebé en plena cabalgata y la gente, pues al darse cuenta, la apedreó y la mató. Esa es una de las historias de la papisa Juana. ¿Cómo pasó el examen? Es que para esa época no había examen. Después de eso, se implementó, hay un ritual, es un examen que les hacen a todos los papas para saber si son hombres. Y les tocan sus partes. Sí, así, literal, le tocan las huevas al papa. Y si yo digo eso, entonces la gente, unos se ríen y otros me dicen, oiga, pero usted qué grosero. Pero si es que eso es la verdad, entonces, ¿cómo le digo? ¿Ya? Si yo le digo testículos, unos me van a entender, otros no. Pues tengo que hablar colombiano. ¿Sí? Y acá, como decimos nosotros, pues las huevas, ¿no? Entonces, no es malo, las huevas son sinónimo de testículo y no es ningún término despectivo. ¿Ve? Es parte de nuestro idioma. Nosotros mismos lo creamos. Y es un ritual que hacen allá, es algo que es verdad. ¿Por qué la cogen contra mí? Pero a veces la gente es así, ¿no? Entonces ese tema de enseñar religión es duro. Pero si tú quieres, obvio, yo que te enseñe lo que dice la Biblia y engañarte, pues eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Cualquiera, porque coger la Biblia y enseñarla, yo no le veo realmente complejidad. No le veo. ¿No? Al menos en el nivel de conocimiento en el que yo me encuentro, no le veo complejidad a leer y explicar un párrafo, un texto, así como se los he explicado los que están acá. Por esa razón, cuando ustedes busquen la verdad, busquen eso, la verdad. No busquen simplemente que alguien les diga cosas. Busquen la verdad. Y buscar la verdad es un acto realmente muy largo, es una tarea muy de gran dificultad, pero muy satisfactoria. Porque cuando tú la encuentras, tú dices, ah, ya, con razón, ¿no? Ya tienes una razón. ¿Ven? Esa recomendación para toda la gente que es creyente, para toda la gente que es creyente. La verdad es una cosa que se puede llevar de mano de la fe, sí, es nada más mera decisión tuya. ¿Listo? Mera decisión tuya. Hay cosas absolutamente inexplicables que uno dice, aquí sí hay fe y esto requiere ciencia. Aquí hay fe y requiere ciencia. Ustedes conocen la famosa escalera de Loreto.
No. Bueno, ni siquiera los científicos lo saben. Y hay una historia muy bonita en torno a ella, de fe, de apariciones y de todas esas cosas que uno dice, hombre, es que eso es mentira. No, es que nosotros no podemos decir que es mentira. Los científicos no pueden decir que es mentira, porque no hay manera de probarlo. O sea, tenemos que probar que es mentira y tenemos que probar que es verdad. Es que esa es la diferencia de la ciencia a la fe. La fe solamente decide creer y punto. Sea mentira o sea verdad. La ciencia no. Por eso debe haber un equilibrio entre las dos. Ese equilibrio, cuando no se rompe, ahí ya hay realmente una connotación de fe, ¿no? Y de verdad a la vez. Muy bien, entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco a todos su atención. Lean mucho, de todo. Tienen tiempo todavía. Por favor, los aspirantes a la fuerza, envíenle el correo a la asistente Diana, envíenle su correo Gmail para que les pueda cargar las clases grabadas. ¿Vale? Siga, Cantor. Jefe, buenos días. Buenos días. Jefe, una preguntita acerca de, bueno, el hábito de la lectura y todo el cuento de lo que nos hablaba ayer, anoche. Jefe, ¿hay algún problema, algún inconveniente si yo leo, digamos, 2 libros, 3 libros, pues a la misma vez? O sea, en el sentido, quiero decir, una hora leo un libro de X tema, otra hora leo otro libro de otro tema y así, pues en ese sentido, No, jefe, ¿hay algún no, problema en no, eso? no hay ningún problema y no hay ninguna regla frente a la lectura. Usted puede leer lo que quiera cuando quiera. Y si es capaz de llevar 2 lecturas al mismo tiempo, pues mejor. Eso indica que tiene un buen avance, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está comiendo, está leyendo, está viendo noticias y está leyendo. Esto es un avance tremendo, ¿no? Sí, Pérez, hasta ahora es un milagro porque la ciencia no lo ha podido explicar, entonces es un milagro. La escalera de Loreto. Aquí le han hecho ya muchos estudios, ¿no? Y todavía no se ha podido explicar cómo se hizo. Hola de nuevo, viajeros. Bienvenidos a un nuevo video. Les hago la invitación a suscribirse y activar la campanita de notificación. Conocida universalmente por su escalera en espiral, la cual es una excepción. Esta escalera, mire. No tiene ni un solo clavo, ni un solo tornillo, ni un solo pegante. Todo es ensamble. No se sabe quién lo construyó. Nunca cobró por la obra. Las monjas que contrataron a ese carpintero dijeron que se les había aparecido un hombre que decía que él lo dejaran trabajar solo. Nadie vio cómo se hizo. Y tiene un diseño que tiene una estructura física increíble. Tiene incluso las dimensiones del phi, ¿no? La famosa proporción áurea, que es un número que se conoce matemáticamente como el número divino por su esencia y su espectacularidad, ¿no?
muy interesante la famosa escalera de Loreto. Para mí es un milagro, porque no tiene explicación de la ciencia. Hay otros que sí, ¿no? Apariciones y eso ya están descifradas, ¿ya? Pero esto no. Todavía. Bueno, ahí les dejo igual datos interesantes.